hemos salido bien parados, se nos cruzó la guerra y tenemos cada vez sueldos más bajitos, o los sueldos que antes no eran bajitos no han ido subiendo al mismo ritmo que la inflación. Francisco de la Torre es economista, muy buenos días. Hola, buenos días. Y estos datos que este espejo al que nos enfrenta Eurostat es bastante desagradable lo que vemos. Caminamos hacia una población trabajadora que es pobre porque no puede cubrir todos los gastos que necesita. Por ejemplo, gente que no tiene acceso a hacerse unas gafas cuando lo necesita, o el tratamiento bucodental que necesita su hijo. Esto ya también es pobreza. O no poder cubrir, pues eso, el recibo del gas o de la luz que llega en invierno. En un tiempo en el que también se han tomado medidas específicas, hay que decirlo, por ejemplo, el ingreso mínimo. Pero algo falla, porque el ingreso mínimo no llega a todos y porque los salarios se van quedando atrás en España, ¿no? Efectivamente, una de las razones por las cuales, y esta es una noticia en principio positiva, tenemos menos inflación que otros países es porque nuestros sueldos no se han ajustado al crecimiento de los precios. Y eso, bueno, pues hace que tengamos lo que se conoce en jerga como menos efectos de segunda ronda que otros países, porque las empresas se han incrementado menos sus costes y lo han repercutido menos a precios. Pero bueno, en general hay que ser conscientes que, evidentemente, cerrar toda la actividad durante la pandemia es un daño económico brutal y que luego, posteriormente, una crisis energética, que es pagar a otros países mucho más caras la energía, básicamente gas y petróleo, bueno, pues supone un empobrecimiento del país y que esto efectivamente pues se acaba repartiendo, y eso ha hecho que en España tengamos un proceso de empobrecimiento. Luego, por otra parte, la inflación se ha cebado en energía y en alimentos. De hecho, los alimentos siguen subiendo su precio, y esto es lo que más consumen las personas de renta más baja. Si además tenemos problemas en el mercado de trabajo, porque pues tenemos más precariedad y tenemos sobre todo más tasa de paro, pues es lógico que al final Eurostat, cuando veamos en el espejo que tenemos más trabajadores en riesgo de pobreza de los que teníamos antes, y que, bueno, como resultado de todos estos problemas también tengamos más problemas que otros países de nuestro entorno. Y una clase media, no solo la clase, digamos, la clase que está al límite ha crecido, la clase que está rozando la pobreza o ya ha metido en ella, sino, digamos, una clase media que es menos media, digamos, ¿no? Bueno, ha habido una pérdida de bienestar económico y de poder adquisitivo de todos, en general de toda la población. Y evidentemente, bueno, pues eso hace que la clase media pues también sufra. Y bueno, pues antes estaban ustedes hablando pues de los jueces, que evidentemente no son clase baja, o de otros funcionarios de la Administración de Justicia, donde se puede observar esta pérdida de poder adquisitivo. Y efectivamente, bueno, pues evidentemente salimos de unos años muy malos, y esto se nota, tanto por la pandemia como por los efectos de la crisis energética. Vamos a comentar enseguida con usted un asunto que tiene que ver con los impuestos, que es algo de lo que Francisco de la Torre sabe mucho. Pero antes vamos con los datos, el cálculo que nos hace llegar a la conclusión, Ana Puertas, de que en estos 3 últimos años, sin que oficialmente nos haya subido los impuestos, hemos terminado pagando más. ¿Por qué, Ana? Sí, la tendencia de la subida del impuesto por la renta de las personas físicas parece que va en aumento con respecto a según pasan los años. Progresivamente lo ha hecho en 2021, ya empezó siendo de un 13,5%, pero tan solo un año después, en 2022, creció hasta el 14,1%, y en lo que va del primer trimestre de 2023 lo ha hecho un 3,1%. Por su parte, la agencia tributaria ya ha presentado los datos de los ingresos por el impuesto de la renta de las personas físicas y ya se han superado los 46.000 millones de euros, un dato que, por cierto, crece un 10% con respecto al año pasado. Gracias. Vamos a comentar esto con Francisco de la Torre. ¿Estamos pagando más? Porque, digamos, nosotros no nos han subido el sueldo y, en cambio, cada vez que compramos estamos pagando más impuestos, ya solo con ese gesto, ¿no? Porque está todo más caro, con el porcentaje de los huevos que pagas. Bueno, los huevos he cogido algo en el que le han hecho una rebaja. Cualquier otro producto. Una rebaja.
Bueno, a ver, los impuestos indirectos en general se paga más cuando aumenta el precio, salvo como el caso de las gasolinas o los alcoholes, que sean un tipo específico. Pero aquí lo que se refiere es que nos incrementan lo que está ocurriendo en el IRPF es que, bueno, por una parte tenemos más gente trabajando, y eso hace que, pues que la recaudación se incremente por aumento de bases. Pero también es cierto que los sueldos han ido subiendo, aunque por debajo de la inflación. Y como no se han ajustado las tarifas del IRPF, se produce el efecto que denominamos progresividad inferior, que consiste en pagar un mayor porcentaje de tu renta, aunque tu capacidad económica en realidad no haya aumentado o en la práctica haya disminuido. Y esto se refleja en los datos que se daban antes de que el tipo medio efectivo, que es un dato oficial de la agencia tributaria, que pagamos de media los españoles en el IRPF, ha estado subiendo y continúa subiendo. Claro. Y bueno, pues a ver, evidentemente esto tiene, los economistas, esta progresividad inferior decimos que es una subida real de impuestos. Y efectivamente, con la misma o menos capacidad económica, pagamos un mayor porcentaje de nuestra renta como impuestos. Y sí, en mi opinión, me dedico a esto, soy inspector de Hacienda, yo creo que es la subida de impuestos más importante que hemos tenido en estos años y ha afectado a la práctica totalidad de los contribuyentes, de los que tenemos que hacer la declaración del IRPF, que somos casi todos. Pues bueno, ahí queda aclarado, no nos lo dice cualquiera, alguien que sabe de lo que habla dice soy inspector de Hacienda, pues ahí no hay ninguna duda, se habrá echado las cuentas. Muchísimas gracias, Francisco Torrey, hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues los